Vamos a charlar con el secretario general de la Cámpora y actual diputado nacional, Andrés El Cuervo Larroque, si les parece. Andrés, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y todo el equipo de Crónica Anunciada te saludamos. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Buen día, ¿cómo están ustedes? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo viviste la jornada de cambio de autoridades de la Cámara y de asunción, por supuesto, de los diputados y diputadas de ayer? La verdad que muy bien. Parece que consolida un proceso que se dio en la conformación del Frente Electoral y que obviamente después teníamos que seguir desarrollándola en todos los ámbitos institucionales, y me parece que el paso que se ha dado en el ámbito legislativo en general y en la Cámara de Diputados en particular ha sido muy grande, y obviamente después de estos 4 años tan difíciles me parece que eso es importante para seguir solventando la esperanza de la gente. Así que siempre es bueno tener instrumentos que nos permitan a futuro resolver las demandas que nos plantea la sociedad, y estamos ante ese desafío. Claro. ¿Están muy peleados, Andrés? ¿En qué sentido? No, porque todos los medios lo que dicen y lo que grafican en los principales editoriales es que están todos peleándose ya. No, para nada. Creo que sí, obviamente hay una intención de agrietar o generar tensiones dentro de un frente que obviamente es plural, que tiene miradas, matices, y que todos somos conscientes de eso, pero también hemos entendido que en los momentos que privilegiamos esas cuestiones quizás secundarias sobre las demandas principales del conjunto de nuestro pueblo, no fue muy mal. Entonces hay una gran conciencia de eso, y además en el día a día y recuperando, ¿no?, la cotidianidad y los canales de diálogo permanente, me parece que después hay una dimensión de lo humano que minimiza ese tipo de tensiones. No hay margen, ¿no?, para pelearse, además, porque da la sensación que la situación que asumen es muy difícil. Sí, por supuesto. Además creo que en general las peleas, yo siempre digo, ¿no?, lo más difícil, uno tiene que establecer pautas, ¿no? Hay que definir los objetivos, después la forma de conseguir esos objetivos, que ya es una dificultad mayor, porque muchas veces podemos estar de acuerdo en que hay que hacer determinada cosa, pero quizás la forma de encararla es distinta según el perfil del compañero o la compañera. Y luego también están los roles de ejecución, que quizás es la parte más difícil de todo, porque es en la que se meten las cuestiones del ego y demás. Pero somos muy conscientes de que hay que poder ordenar esas 3 discusiones, esas 3 dimensiones, y ser eficaces en la gestión política. Hola Andrés, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, justamente ayer con los discursos que escuchábamos de Sergio Massa, de Máximo Kirchner, iban mucho en la línea que estás presentando vos, de empezar a pensar mucho en la gente, en los de afuera, y no tanto quedarse con las peleas o las cuestiones que se pueden dar en el Congreso. Y sin embargo ayer veíamos, por ejemplo, al mismo presidente Mauricio Macri criticando la salida de 3 de los diputados que formaban parte de la coalición, directamente poniendo que devuelvan sus bancas. Digo, ¿qué expectativa tenés de cara al Congreso que viene por parte del oficialismo, que ya tiene este tipo de mensajes, que es un poco el juego de la democracia, ¿no?, que algunos se vayan? De lo que va a ser la oposición a partir de ahora, ¿no? Exactamente. Sí, ellos sí van a entrar en un proceso de tensión. Creo que nosotros de alguna manera eso lo vivimos en el año 2016. Somos espacios también con diferencias en la concepción política, y quizás a nosotros, si bien nos resultó muy difícil y muy complejo, históricamente el peronismo se desenvolvió en la calle. Entonces también de alguna manera tenemos familiaridad con esos procesos de oposición y demás. Creo que en el caso de lo que hasta hoy era el oficialismo se van a ir desarrollando seguramente tensiones, y nosotros tenemos muy claro que no todos son lo mismo allí, que hay muchos sectores con los que se va a poder trabajar y dialogar, porque van a priorizar la responsabilidad respecto a la situación del país, y no las cuestiones, te repito, personales, ¿no?, de reafirmar liderazgo sobre personas y no sobre proyectos. Sí, está bueno marcar que es lo más normal del mundo, más allá de que el presidente saliente esté experimentando o enterándose que pasa este tipo de cosas. La verdad es que, en 2015 sucedió incluso con diputados que recién asumían su banca por el Frente para la Victoria. Cito el caso de Diego Bossio,
por ejemplo, más acá en el tiempo, Miguel Ángel Pichetto fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, es decir, el espacio antiperonista, y conservó su banca peronista en el Senado. Digo, da la impresión que es el juego de la política, que en este caso el presidente no se banca, ¿o me equivoco? No, sí, eso es obvio. Por supuesto que a nadie le gusta tener ese tipo de fugas o deserciones, pero también cuando pasan o ocurren esas cosas, uno se tiene que replantear qué es lo que está haciendo. En nuestro caso, por supuesto que en aquel momento nos dolió, pero también nos llevó una profunda reflexión para poder volver a convocar o poder generar los puentes de diálogo en función te vuelvo a decir, de proyectos y de ideas políticas, ¿no? Porque me parece que atar a la gente a lealtades personales sin contenido no tiene sentido y no funciona. Bueno, Cristina Kirchner, me acuerdo cuando fue a declarar en Comodoro Pi, que hace su reaparición pública después del triunfo de Mauricio Macri, después de abandonar el poder, en un momento la gente empieza a cantar contra Diego Bossi, y ella dice, si quieren convencer, no van a convencer a nadie cantando ese tipo de cosas. Digo, son dos formas completamente distintas de tomarse las cosas, y esa Cristina Kirchner que en 2016 decía no insulten a Diego Bossi, por ejemplo, con quien había muchísima bronca, es la que termina gestando una unidad que es la que termina posibilitando el triunfo. ¿Lo ves así? Tal cual. Mira, el general Perón decía en el año 73, 74, creo que la Argentina, en una entrevista muy famosa que dio por televisión en aquella época, que él decía que Argentina era un país muy politizado, pero con baja cultura política. Y yo creo que aún seguimos en ese proceso de poder pasar de la politización, ¿no? Quizás con un alto contenido pasional que puede tener la sociedad argentina, hacia niveles mayores de cultura política, y eso implica poder generar acuerdos y consensos estables en el tiempo, que siempre se dice en todos los discursos en general, pero en general cuesta aplicarlo en la realidad. Me parece que esa es la intención de Alberto y de Cristina. Me parece que eso es obviamente lo que plantea Alberto cuando nos llama urgentemente a una concertación de todos los sectores, no solo de la política, para poder resolver la situación difícil que hoy tiene el país. Claro. Estamos hablando con Andrés El Cuervo Barroque, diputado nacional y secretario general de la Cámpora. Cuervo, mañana sale finalmente el gabinete a la cancha, por lo menos Alberto Fernández va a presentar a su equipo, a su gabinete. ¿Ustedes formaron parte del armado? ¿Fueron de consulta a Alberto Fernández o la Cámpora quedó al margen de ese armado del equipo? La centralidad del armado obviamente le correspondió a Alberto. Por supuesto que nosotros siempre estuvimos a disposición y en áreas determinadas hubo consultas e intercambios, eso desde ya, pero bueno, yo quiero ser cauteloso porque es un tema siempre muy sensible, como te decía antes. Definir los roles de ejecución es quizás la parte más difícil de la política, porque siempre hay compañeras y compañeras que se sienten idóneos para realizar una tarea y ministro es uno solo, o ministra, ¿no? Entonces hay que esperar que sea el anuncio oficial y después nosotros todos a apoyar, a bancar y obviamente a acompañar esta gran expectativa que se ha generado en la Argentina. Pero sí entendí bien, sí fueron consultados para determinadas áreas, por ejemplo. Sí, obviamente, como te decía, tenemos muchos compañeras y compañeras que han aportado en la gestión anterior y que tienen experiencia, y siempre eso lo pusimos a disposición de Alberto y de Axel, obviamente. Claro. ¿Y quedaste conforme? Obviamente vos sabrás los nombres, no me los vas a dar, o si querés darlos no tenemos ningún problema, tenemos tiempo, pero ¿quedaste conforme con ese cierre, o como siempre suele suceder, digamos, hay cierto tipo de no digo rispidez, pero es muy difícil, imagino, conformar a todos, y más aún en un frente tan amplio? No, muy conforme, pero además porque nuestra idea siempre fue que el frente en el plano electoral se tenía que ampliar mucho, pero sobre todo teníamos que poder consolidar ese proceso en el diseño, digamos, del equipo de gobierno, y por supuesto que el día 11 de diciembre también vamos a tener que seguir trabajando
para seguir acercando sectores, así que se hicieron todos los esfuerzos en ese sentido. Algunas cosas obviamente salieron mejor, otras por ahí tuvieron alguna dificultad, pero nosotros la idea y el espíritu es poder seguir convocando y esa va a ser la línea de trabajo a futuro. Y la última, Cristina Kirchner tuvo poder de veto, como se dice también en los principales editoriales y noticieros del país. No, me parece que siempre ponerla a Cristina en un lugar de negatividad es... De ortiva. Sí, pero creo que el propio Alberto lo planteó por lo menos el otro día en el bloque, ¿no? Creo que a veces se pretenden dar vueltas las cosas y en realidad todo esto que estamos viviendo hoy, o esta esperanza que se está gestando, tiene que ver con la generosidad que ella tuvo y con la mirada estratégica, así que me parece que siempre tenemos que leer todo lo que vaya ocurriendo desde ese lugar y no ponerla en un lugar oscuro que Cristina no lo tiene. Es una persona frontal y honesta y sincera y obviamente bueno, eso por ahí quizás no es la media que atraviesa la política argentina, donde por ahí prevalecen quizás ciertas cuestiones de mayor hipocresía y demás, pero me parece que a la larga la sinceridad de Cristina se ha demostrado también eficaz en términos políticos.